Hola, buenos días. ¿Cómo van? Hola Nicolás, bien, gracias. Javier Arce, recibí su examen, pero todavía no puedo poner el video. No sé qué pasa, no sé si es mi versión de Word o algo por el estilo. Entonces, porfa, envíeme de una vez solamente el video en algún formato que se asegure que yo lo pueda ver o no sé cómo sería. Ok, creo que, bueno, después hablo con Javier. Entonces vamos a arrancar. Vamos a ver otro tema del segundo corte, que es el modelo ahorro-inversión. Pues lo vamos a comenzar a ver, lo terminamos las siguientes clases. Modelo ahorro-inversión en economía abierta. Espero que sean de conexión. Sí, ok, bien. Entonces, en este modelo vamos a incluir el sector externo, su influencia sobre la economía local. Las dos se encuentran vinculadas mediante la transacción de bienes y servicios, es decir, exportaciones e importaciones, y la compra y venta de activos financieros. Sí, no, tranquilo, Javier, no hay problema. Por favor, vuélvame a enviar el video en algún formato que sea otro diferente, porque definitivamente ahí no lo puedo poner. Listo, listo, ya veo cómo lo mando. Está bien. Sí, Enrique. Nicolás, era para contarle que yo estoy con Esteban García, Pedro Camacho y Nicolás Ortega. Pero ahí que está. Ah, o sea, están todos juntos, ya, Sí, presencialmente. con Listo, ah, Pedro qué y con... chévere. Está bien. Y, y pues vamos a ver la clase desde el Blackboard de Enrique porque algo le está pasando en internet. Entonces, pues, para los quizzes y eso no sabemos cómo hacer. Está bien. Yo tampoco sé cómo hacer. Les toca conectarse a ustedes. Listo, porque hoy sí vamos a hacer un quiz. Ok, Sí, intenten desde el celular conectarse cada uno, al menos para el quiz. listo, gracias. Está bien. Sí, listo. Listo. Ok. De esta manera, podremos identificar como cambios de política externa afectan los resultados de la economía local. Y en términos de la ecuación macroeconómica fundamental, vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener que y va a ser igual a c más i más g, y ahora pues le vamos a agregar xn. De la principal diferencia con el anterior es xn, las exportaciones netas. Igual a exportaciones menos importaciones. Ahora bien, la producción local
también puede definirse de la siguiente manera. Es decir, Y será igual a C más I más G más únicamente las exportaciones, y todos estos componentes, C, I y G, van a ser internos. Es decir, donde C sub I y, perdón, supra I y GI son los bienes y servicios de cada componente del PIB producidos por nacionales. Es decir, van a ser productos nacionales, productos dedicados al consumo, pero que se producen internamente por los nacionales. Inversión, bienes y servicios que se dedican a la inversión, pero producidos por nacionales, y así con el gasto también. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Sí, las dos fórmulas es de local. Sí, es decir, las dos son equivalentes. Ok, listo. Pero pues esto tiene sentido, ¿no? Porque ¿por qué incorporamos acá las importaciones si al final esto es producto nacional? Entonces también pues vamos a ver por qué esto se resta. Perfecto, Javier, gracias. Ok. Igualmente, cada componente del PIB se encuentra definido por. Entonces esta C, el consumo, va a ser igual al consumo interno, que es consumo de bienes y servicios por nacionales que nosotros mismos consumimos, más el consumo externo. Algo similar para la inversión. La inversión va a ser inversión interna más inversión externa y para el gasto público. ¿Qué creen ustedes que para la economía colombiana podría ser C interno? ¿Algún ejemplo de algún bien o servicio? Café. Exacto, perfecto. ¿Y C externo? No sé, como maquinaria o algo así. Sí, algo como más elaborado, porque nosotros usualmente no lo hacemos. Bien. Carros. Carros, exacto. Aunque pues importamos las partes, se ensamblan acá, etcétera, sí. Lo mismo para cada uno de estos. Entonces al final, pues esto termina siendo las importaciones, ¿cierto? Todos estos componentes terminan siendo las importaciones. Por lo cual, reemplazando en esta ecuación, vamos a tener que el consumo interno es el consumo menos el consumo externo. La inversión va a ser, la inversión interna va a ser la inversión
menos la inversión externa. Y lo mismo para el gasto público. Después de acá va a salir la ecuación macro. Esto es C más I más G más exportaciones menos importaciones, donde pues las importaciones va a ser la suma de todos los externos. O sea, la que vamos a usar es esa última que acabamos de escribir. Pues la que vamos a usar más, pero las vamos a usar todas. Ok, ¿alguna otra pregunta hasta ahí? No, señor. Ok. Entonces, usando la ecuación macro fundamental, vamos a analizar la estrecha relación entre la transacción de bienes y servicios con la de activos financieros. Nosotros tenemos esta ecuación de acá. Esto también lo podemos expresar como Y menos C menos I menos G igual a XC. Toda esta parte de acá de la izquierda llamémosla la producción menos el gasto interior. Gasto, no producción interior. Y todo esto de acá de la derecha pues sigue siendo exportaciones netas. Ahora bien, cuando nosotros producimos más de lo que estamos gastando al interior, pues quiere decir que ese exceso de bienes y servicios que estamos produciendo los estamos enviando afuera, en el neto. Entonces acá tendríamos superávit comercial. Si esto de acá es mayor a cero, pues esto implica que tenemos un superávit comercial. Nicolás, ¿puedes subir 2 segunditos un poquito más arriba? Como Claro que sí. la de importaciones. Ahí. Ok, gracias. ¿Está bien? Listo, ya copié. Ok. Pues ahora, si tuviéramos esto negativo, pues vamos a tener déficit comercial. Si producimos menos de todo lo que estamos consumiendo, pues tenemos que sacar esos bienes y servicios de alguna parte. Entonces vamos a tener exportaciones netas negativas. Vamos a importar más de lo que exportamos. Eso va a ser déficit comercial. Ahora, visto desde otro punto de vista, pero es exactamente lo mismo en términos numéricos y contables,
Acá esto también lo podríamos definir como Y menos C menos G igual a I más XC. ¿Alguien se acuerda qué es todo esto de la izquierda? Y menos C menos G. Ahorro. Ahorro público. Ahorro nacional, perdón. Ahorro nacional, exacto. Llamémoslo ese, de entrada, pero es el ahorro nacional. Esto va a ser igual a I menos, perdón, más XC. Es decir, S menos I va a ser XC. Antes en economía cerrada nosotros teníamos ahorro, todo lo que ahorrábamos se traducía en inversión. Ahora esto no va a ser tan exacto, tan preciso, porque existen las exportaciones netas. Toda esta parte de la izquierda la vamos a llamar salida neta de capital. Salida de capitales. Cuando es positivo, pues es porque están saliendo capitales. Si fuera negativo, quiere decir que están entrando capitales. Y esto pues al igual que el caso anterior, exportaciones netas. Ahora, en caso de 1, que tengamos salida neta de capital mayor a 0, después vamos a tener un superávit comercial. Y en caso de que esto sea menor a 0, vamos a tener un déficit comercial. Ahora, quiero que discutamos usando esta ecuación. ¿Ustedes creerían que un superávit comercial es beneficioso o es mejor una situación de déficit comercial? Y si la respuesta es depende, por favor díganme de qué depende. De la moneda, ¿no? O sea, depende de si se quiere una moneda fuerte, una moneda un poco más, por decirlo así, débil con respecto a los otros países. Eso es una consecuencia, pero digamos que no es un fin, no es un fin. El fin último es intentar maximizar el bienestar de la sociedad. Pues eso es muy difícil de medir porque hay personas que no les interesa tanto unas cosas, otras personas les interesan más otras cosas, pero digamos que maximizar el ingreso de las personas pues es algo que debería estar muy correlacionado con eso, que ese es el fin último. Pero pues acá sí, Javier tiene razón, esto altera la moneda, el valor de la moneda, pero no es nuestro fin último. ¿Sí, Enrique? ¿Y Pedro y demás? Yo pienso que puede ser negativo en el sentido de que tal vez está saliendo capital de la economía. Es decir, cuando compro un carro en Japón, pues esa plata que pude haber gastado internamente en cualquier cosa de Colombia, la estoy sacando del país y ahora pues, la van a disfrutar es en Japón. Entonces, digamos que hay un potencial perdido. Ok, entiendo eso. Creo que es Esteban, ¿cierto? El que me habló. Sí. ¿Sí? Ah, perfecto, listo. En ese orden de ideas, entonces deberíamos volvernos totalmente proteccionistas, ¿cierto? E intentar apoyar totalmente a la industria nacional. Eso también altera nuestro bienestar. Imagínense que nosotros nos volviéramos totalmente proteccionistas y no importáramos automóviles, no importáramos celulares,
casi que ni tendríamos, creo yo, que internet, no podríamos disfrutar de muchos bienes y servicios que hoy disfrutamos si fuéramos una economía totalmente cerrada. Piensen como un estilo de Cuba, algo así. Es que Esteban es medio comunista. Exacto, o sea, sería irnos tal vez como a ese extremo. No tanto es comunista o no, sino es proteccionista. No es como llevarlo a ese extremo. No, sí, toda la razón. Ok. Escucho otra opinión. ¿Cuál sería, cuál de estas dos sería más beneficiosa? ¿Cuál de estas dos posiciones? ¿Superávit o déficit comercial? Superávit. Pues de pronto superávit, porque si el ahorro nacional es más grande, pues están asegurando una parte. ¿Me escuchan? Ok. Sí, perfecto. Sí, lo escuchamos, Nicolás. Listo. Bien. Pues creo que es más fácil pensar esto como, imagínense que esto no fuera un país, sino que fuera un individuo. Y este individuo está mirando cuánto endeudarse y cuánto invertir. Entonces, él tiene unos ahorros, él tiene unos proyectos de inversión, y pues si esa persona está invirtiendo más de lo que está ahorrando, pues eso se va a traducir acá en una magnitud de la deuda. Digamos que esto sea la magnitud de la deuda. Pues eso sería bueno o no, endeudarse para invertir. Pues depende del proyecto de inversión. Entonces, si esta persona se endeuda para gastar en extraer recursos naturales, pues muy seguramente eso no va a tener incrementos de la productividad en el futuro. Y pues esos recursos se piensan que en cierta medida son finitos, o hasta cierto punto son finitos. Entonces ese no es un tan buen proyecto de inversión. En cambio, si esa persona se endeuda para intentar desarrollar, imagínense, patentes, intentar crear una empresa muy rentable, pues seguramente eso sí va a tener incrementos en la productividad e incrementos futuros en el bienestar de los países. Entonces la respuesta es depende, estos dos dependen. Si tiene un déficit comercial, pero lo está haciendo para poder invertir en proyectos de inversión muy rentables. Piensen en los casos de casi que todos los países asiáticos, donde más o menos en los años 80 ellos no invertían mucho en tecnología, y a partir de esa fecha hubo un estilo de quiebre también, pues, más o menos por temas políticos. Acá pues sería bueno tener un déficit comercial. Y si ahorita miramos pues el crecimiento de muchos países asiáticos, pues están creciendo a un ritmo muy elevado y tienen una calidad de vida mucho más avanzada. Lo otro pues es tener un superávit comercial, que esto es ser más conservador, ahorrar más de lo que se invierte, y está bien porque este exceso de ahorro se lo podemos prestar a los otros países que necesitan recursos para financiarse. Y eso es una inversión que es segura. También algo que sucede en los mercados financieros es que normalmente los países que tienen, pues, esto se le llama, en otros términos, es el déficit en cuenta corriente. Un déficit en cuenta corriente bajito, una deuda bajita, pues los mercados financieros miran a esos países con buenos ojos, buenas perspectivas, y hacen, en dado caso que estén en deuda, le cobran menos tasa de interés, porque piénselo en un individuo más responsable, cobran menos tasa de interés. En cambio, alguien que está muy endeudado y se sabe que sus proyectos de inversión no son muy rentables, pues se les cobra más tasa de interés. No sé si tiene alguna pregunta o algo que agregar sobre lo que mencioné. Bien. Históricamente en Colombia pues nosotros hemos tenido déficit comercial. Y los proyectos de inversión en lo que lo gastamos no son los mejores. Más o menos casi todo lo terminamos exportando, casi todas nuestras exportaciones en valor son commodities, son materias primas. E importamos esos proyectos, esos resultados de esos proyectos de inversión de otros países.
Ok. Les voy a hacer una pregunta de selección múltiple. Porfa, todos estén listos. Les doy 1 minuto, 2 minutos para las personas que están con Enrique y se puedan meter por el celular, porfa. Ya no. Muchas gracias. Está bien. Listo, ya están todos listos. Cada uno tiene que responder desde su cuenta. Nicolás no salió nada. No, es que no la he puesto, no la he puesto. Estoy esperando a que todos estén ya listos con sus cuentas. Ok, acaba la pregunta. Si un país produce más de lo que gasta al interior, entonces tiene una entrada neta de capital. ¿Sí o no? Eh, Acá tienen producción y gasto interior y salida neta de capital. Les dejo así para que vean bien el panorama. Nicolás, ¿dónde está la salida neta de capital? Acá donde dice salida neta de capital. Ah, listo, gracias. Nicolás, te voy a hacer una pregunta. A ver, ¿Está bien? Lean bien. Si un país produce más de lo que gasta al interior, entonces tiene una entrada neta de capital.
Piensen que salida de capital es si tenemos algunos recursos que los podemos prestar. Entrada neta de capital es si necesitamos que nos presten. Listo, faltan creo que 2 personas por responder. Sofía. No, solamente Sofía. Listos. Bueno. Entonces voy a mostrar respuestas. Para que no digan que soy malo y que no doy pistas, ¿no? Todos pusieron que sí y luego se cambiaron. Ok. Respuesta correcta, no. 27 y ustedes son 28, creo que falta Esteban. Listo. Perfecto. Entonces, si está produciendo más, lo pueden ver también con las ecuaciones. Y es mayor que todo esto. Eso quiere decir que todo esto es positivo. Entonces, acá existiría superávit o déficit comercial. Superávit. Superávit comercial, de acuerdo. Y esto es igual a la entrada o a la salida. Entonces, como esto es positivo, con base en lo anterior, entonces pues tiene que haber una salida neta de capital. Entonces, respuesta correcta, no. ¿Ok? ¿Alguna duda con la pregunta? O sea, Nicolás, si digamos las exportaciones netas son negativas, quiere decir que va a ser una entrada, ¿sí? Exacto. Ahí la respuesta habría sido sí. Ok. Bien. Entonces, a nosotros normalmente nos están entrando capitales, a Colombia, porque nosotros siempre hemos tenido déficit comercial. Entonces, piensen en esto. Cada vez que alguien les diga que un país tiene superávit o déficit comercial, piensen de una vez, ese país está endeudado con el exterior o ese país le está prestando al exterior. O sea, No, con superávit es entrada y con déficit es salida. Con superávit es salida, con superávit es salida, con déficit es entrada. No existe una relación de los países desarrollados todos tienen superávit, no. O los países desarrollados todos tienen déficit, no. Siempre depende de en qué se invierte. Entonces, saber si está endeudado o no, pues no es toda la historia. Necesitamos saber por qué está endeudado y para qué está endeudado. Ok. Entonces, retomando acá pues todo el modelo, vamos a hacer un gran supuesto. Es que la economía local es pequeña y abierta. En el sentido, es pequeña, en el sentido de que los cambios en su balanza comercial no afectan a los mercados de ahorro mundiales.
piénsenlo como en competencia perfecta, para los que ya vieron micro o pronto o los que la están viendo ya vieron ese tema. Esto es como si hubieran muchísimas empresas y los cambios en la oferta o la demanda de alguna, pues no van a alterar en gran magnitud la cantidad total del mercado. Eso pues va a ser una economía pequeña y abierta. De esta manera, la tasa de interés local se encuentra supeditada a la tasa de interés internacional. Entonces eso lo vamos a definir con la siguiente ecuación. R va a ser igual a R estrella, donde R estrella es la tasa de interés internacional. ¿A alguien se le ocurre un ejemplo de la práctica de cómo podríamos medir esa tasa de interés internacional? ¿O cuál sería el símil de la práctica? ¿La tasa de interés de quién? ¿O de qué? Pues podría ser la tasa de interés de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la tasa de interés del Banco Central Europeo, o alguna tasa LIBOR, se llama, que son tasas de interés del mercado financiero internacional propiamente dicho. Alguna tasa de interés que controle una gran parte de todos los recursos del mundo. Esa sería esa tasa de interés R estrella. Ahora bien, ¿cómo se determina R estrella? Pues esto nosotros ya lo vimos. La respuesta es en el modelo, usando el modelo de ahorro e inversión en economía cerrada. Y el argumento es algo, creo yo que es muy intuitivo, es porque el mundo no comercia con otros planetas. Es una economía cerrada. Entonces, los flujos de ahorro mundiales y la demanda de ahorro mundial, pues van a ser lo que determina R estrella. Entonces, acá vamos a utilizar el modelo ahorro-inversión que ya teníamos, el de economía cerrada. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, señor. Bien, perfecto. Cada vez que nosotros le coloquemos estrella a nuestras variables, quiere decir que son las internacionales. Entonces, digamos, el siguiente examen pues no es acumulativo en el sentido de que no vamos a evaluar directamente lo de antes, pero sí indirectamente.
que pues ya deberíamos conocer bien esto. Esta era la demanda de ahorro, la oferta de ahorro, pero ahora van a ser las mundiales, las del mundo, no las de una economía cerrada, sino las de un planeta. Ok. Ahora, en el modelo de ahorro e inversión, bajo economía abierta, la tasa de interés no será lo que equilibre, lo que genere el equilibrio mejor, entre el ahorro y la demanda de ahorro, sino que usaremos en su lugar la tasa de cambio bilateral. Es decir, no va a ser exactamente la tasa de cambio, tal vez la más común, que es la nominal, que es 4.000 pesos por dólar, pero va a ser algo muy relacionado con eso. Va a ser la tasa de cambio real. No sé si se acuerdan ustedes de esto que debieron haber visto en Introducción a la Economía, que es el índice Big Mac. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Que el precio de una hamburguesa como que indica mucho la economía de un país. Exactamente. Eso lo vamos a extrapolar y no vamos a hablar de hamburguesas, sino que vamos a hablar de todos los bienes y servicios de la economía relativo a todos los otros bienes y servicios de la economía. Entonces ahí vamos a introducir un concepto de tasa de cambio real, pero eso lo vemos la otra clase. Hoy vamos a arrancar solamente con tasa de cambio nominal. La otra vemos tasa de cambio real y complementamos también este modelo ahorro-inversión. Ok. Este es el precio relativo de una moneda con respecto a otra moneda. Entonces es bilateral, de a pares. Y la vamos a denotar de la siguiente manera. Vamos a llamar E. Y acá le voy a colocar las unidades en las que está medida. E. Esta es la cantidad. La podemos expresar como monedas locales, cantidad de monedas locales, que intercambiamos por una unidad en singular de moneda extranjera. Van a ser las unidades de medición. Entonces, por ejemplo, 4.000 pesos en plural por $1. Solamente uno, en singular. Nicolás, escribiste de cambio nominal. Tasa de cambio. Cambio. Gracias. Por dólar americano. Si esto es 4.000, pues 4.000 pesos colombianos por $1 americano. Ahora, si esto llega a incrementarse, eso es exactamente lo mismo que decir, se presentó una devaluación de la moneda local
mismo, una apreciación de la moneda externa. Nicolás, ¿qué significaba E? Va a ser la tasa de cambio nominal. Es decir, sería como para nosotros 4.000, poquito menos. Ok. Moneda externa. Y si esto llega a caer, pues va a ser lo contrario, ¿no? Una apreciación de la moneda local o una devaluación de la moneda externa. En el primero, devaluaciones, imagínense que ahora sea 10.000 pesos por dólar. Pues estamos dando más pesos por cada dólar, quiere decir que el peso vale menos. Lo mismo, el dólar vale más. Y acá, si fuera 500 pesos por dólar, pues quiere decir que el peso, pues relativo a antes, vale más, se aprecia el peso, o lo que es lo mismo, el dólar vale menos. Ahora, con todo esto de tasas de cambio, acá les va a quedar prohibido, y en los exámenes se va a ver reflejado eso, decir la tasa de cambio sube o la tasa de cambio baja. Lo que tenemos que decir es la moneda local se aprecia, la moneda local se devalúa, o la moneda externa se aprecia, o la moneda externa se devalúa. ¿Por qué? Porque esta definición así, pues nosotros lo definimos así, ¿de acuerdo? Pero una persona del extranjero, pues lo definiría contrario. Entonces, si nosotros le llegamos a decir, oiga, la tasa de cambio subió, pues ese subió es dependiendo cómo nosotros lo definamos. Entonces puede que esa persona entienda todo lo contrario a lo que le queremos decir. Entonces, lo importante es decir, se devalúa o se aprecia, no tanto si sube o baja. ¿Ok? Entonces, queda prohibido decir sube o baja la tasa de cambio nominal. Tenemos que decir se aprecia o se devalúa la moneda local o la moneda externa. Ahora, la tasa de cambio nominal tiene unas propiedades. La primera es, supongan que nosotros quisiéramos calcular la tasa de cambio de monedas externas por una unidad de moneda local. Lo contrario, como cuántos dólares cuestan o se podrían cambiar por un peso. Pues eso es sencillamente el recíproco de esta tasa de cambio. 1 sobre. Por ejemplo, digamos que tuviéramos que la tasa de cambio reales por dólar es de 5,29. Entonces tenemos que la tasa de cambio reales de Brasil, no sé si existe otro real, por dólar americano. El 5,3.
Debemos calcular la tasa de cambio dólares por real. Eso sería 1 sobre 5,3. Que eso es... Ese es 5,3, o sea, uno ya lo tiene, ¿sí? O sea, no es que tú lo saques de alguna parte. Sí, exacto. Si es un ejercicio, yo les daría cuál es ese valor, pero uno tiene alguna información. Listo, Si no la tiene, pues lo puede dejar expresado así. listo. Entonces eso sería $0.18 por cada real. Si hiciéramos esto con la tasa de cambio de acá, digamos que fuera 3.500, pues sería 0.000285 dólares por cada peso, o algo así. ¿Alguna duda de esto? Sí, Javier. Hola Nicolás, es que yo quisiera saber qué motiva a un país a bloquear su tasa de cambio con otra, con una mayor, digamos, con la de Estados Unidos, en el caso creo que del dólar de Hong Kong. Ok, o sea, bloquearlo es dejarlo fijo. Eh, pues hay varios motivos. Más adelante vamos a hablar bien de esto, pero se los adelanto. Digamos que nuestra tasa de cambio fuera siempre 4.000 pesos por dólar o 5.000 pesos por dólar. Un motivo es fijarlo en un nivel alto para que la economía local tienda a ser más competitiva relativo al exterior. Porque supongan que nuestra tasa de cambio fuera siempre 6.000 pesos por dólar, algo por el estilo. Pues seguramente nuestras exportaciones van a aumentar muchísimo porque con un dólar van a comprar demasiado. Eso es lo que hace China. China tiene, pues gran parte de la moneda de China está fija con respecto al dólar y en un nivel muy devaluado. Eso pues también es la principal razón de por qué uno observa tantos productos chinos en el mundo, porque tienen un gran apoyo monetario. También pues porque son competitivos en el sentido de que pueden producir muchos bienes y servicios, pero eso les ayuda. Sí, no sé si va a decir algo más. Sí, exacto. Eso lo hacen es con las reservas, ¿cierto? O sea, eso no es como que ellos digan, como voy a dejar este precio y ya, sino que ellos tienen que controlar la demanda y la oferta, ¿cierto? Exacto. Como, Sí, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos algo que eran las operaciones de mercado abierto, que era para expandir o contraer la cantidad de dinero en la economía? Entonces, lo que hace China es acumular una magnitud gigantesca de reservas internacionales. No me acuerdo, ahorita es una cifra, no recuerdo cuánto es, pero creo que supera varias veces el producto de Colombia solamente en reservas internacionales de dólares de China. Ellos terminan comprando muchos dólares y dejan su moneda fija con respecto al dólar en un nivel devaluado. Ese es un objetivo. El otro objetivo es intentar, es decir, digamos, si nosotros no tuviéramos una tasa de cambio que fluctúa a través del tiempo, es decir, que no salte de 3.500 a 4.000, pues eso hace que haya más certidumbre hacia el futuro para poder hacer negocios. perfecto, perfecto, entiendo, Nicolás. Gracias. Bien, bien. Luego hablamos más en detalle de eso. Buena pregunta. Ok. Nicolás, una pregunta. Bien, sí, Enrique. Eh, yo quería preguntarle, por ejemplo, acá en la segunda fracción, eh, no entiendo muy bien qué es lo que hace. O sea, como saca arriba, saca la tasa de cambio y después hace uno sobre esa misma tasa de cambio. Me imagino que el uno siempre va a ser por lo que es la moneda extranjera o Sí, porque es. sí, exacto. O sea, es para sacar el recíproco solamente. Y si hacemos el recíproco, entonces pueden pensar acá como en
¿cómo es que se llama esto? La ley de la oreja, o no sé cómo que otro nombre extraño lo llaman. Entonces acá queda arriba moneda extranjera sobre moneda local, que sería lo que necesitamos acá. Es solamente el cálculo matemático. El 1 es para hacer el recíproco. Bien, ok. Nicolás, ¿puedes repetir como lo que significaba el 0,18? Como por cada real son 0,18 dólares. Ok, lo voy a anotar. Esto es 0.18 dólares que se intercambian por un real. Esta de acá es 5,3 reales se intercambian por cada dólar americano. Gracias. Esto es una propiedad de las tasas de cambio. Solamente calculamos el recíproco y nos da la otra relación, 1 sobre. Ahora, segunda propiedad es, supongan que, bueno, no, voy a partir acá de un hecho y es que todas las monedas usualmente se expresan con respecto al dólar. Entonces tenemos reales con respecto al dólar, pesos con respecto al dólar. Entonces imagínense que ustedes llegan a una casa de cambio y todas las tienen con respecto al dólar. Pero ustedes no les interesan los dólares, sino que la utilizan como una moneda de instrumento para poder calcular las otras tasas de cambio. Entonces, no sé, supongan que ustedes quieren calcular la tasa de cambio pesos colombianos por yuanes o por otra moneda. Pero pues en la casa de cambio todas están con respecto al dólar. Y pues normalmente en Bloomberg y en muchas fuentes de información todas están con respecto al dólar. Y nosotros quisiéramos calcular esa tasa de cambio, pesos, yuanes. Pues podemos utilizar esa expresión con respecto al dólar para poder calcular cualquier tasa de cambio del mundo. En el mundo existen aproximadamente 120 monedas. Entonces, y cada una de ellas se expresa con respecto al dólar americano. Existen muchas otras combinaciones, ¿no? Entonces, de estas 120 podemos expresar peso con respecto a todas las otras, el real con respecto a todas las otras, euro con respecto a todas las otras. Al final, existen aproximadamente 9.000 posibles tasas de cambio. Esta expresión con respecto al dólar nos permite calcular cualquiera de esas 9.000 posibles tasas de cambio, posibles combinaciones de tasas de cambio. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo lo hacemos. Digamos que tuviéramos la tasa de cambio pesos colombianos respecto al dólar americano y tuviéramos la tasa de cambio de, no sé, ¿qué otra moneda les gusta? A ver. ¿Cuánto cuesta un bolívar? No, eso no sale. Bueno, dejemos euros.
respecto al dólar americano. Y esta, la tasa de cambio oficial de Colombia, uno la puede encontrar en la página de la Superfinanciera. Ellos son los que calculan la TRM oficial. Esperemos que cargue esto. 3.700. Justico, perfecto. 3.700. Y la del euro es 1. No mentiras. 0.84 euros por cada dólar. Eso quiere decir que el euro es más costoso. Menos euros relativo a cada dólar. Entonces el euro es más costoso. Y deseamos calcular la tasa de cambio pesos colombianos por 1 euro. O podríamos hacer la contraria. Euros por peso colombiano. Pues esto sería coger esta tasa de cambio, pesos colombianos por dólar americano, y multiplicarla por la tasa de cambio de dólares americanos, ojo, el inverso, dólares americanos por 1 euro. ¿Cuánto les daría entonces con esos números? ¿A alguien le dio? Pues bueno, sería esta de acá dividido esta de acá, perdón, esta, porque es el recíproco, necesitamos es el recíproco. Es decir, sería 3.700 sobre 0.84. Sería más o menos 4.400. Es decir, 4.400 pesos por cada euro. ¿Quedó eso claro? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Perfecto. Listo. Ok. Entonces dejemos por ahí. Nos vemos la otra clase. La otra clase arrancamos con tasa de cambio real, que ya no vamos a hablar de la tasa que se intercambian monedas, sino que se intercambian bienes y servicios. Piensen en las hamburguesas. Y complementamos y desarrollamos mejor el modelo ahorro-inversión en economía abierta. ¿Ok? Chao. Que tengan buen día. Chao, Chao, Nicolás, gracias. Gracias. Chao, Nicolás. Muchas gracias. Hasta luego, Nicolás, gracias. Gracias. Listo, chao. Chao, Nicolás, gracias. Chao, Nicolás, gracias.